y el gradiente en el extremo frío. Y con los dos gradientes hallamos diferencia logarítmica. Como es un condensador, el factor es 1, por tanto, la diferencia de teta es igual a la diferencia logarítmica, 42,2. Bien, vamos al cálculo del coeficiente interno. Otra forma de escribir el Reynolds es diámetro interno, flujo másico por unidad de sección transversal, velocidad. Esto es equivalente a expresión Reynolds igual unidad. Diámetro, densidad ρ sobre viscosidad. También podemos trabajar con esta expresión, pero esta parece más adecuada. Vamos a ver por qué. G, decía, es el flujo másico de sección transversal, es decir, el flujo másico que circula por dentro sobre la sección transversal. Pero no conocemos la sección transversal total. Entonces, debemos recurrir al iterativo, asumiendo una cantidad de tubos, 60 tubos. Entonces, siendo la cantidad de tubos, de acuerdo a la expresión transversal total sobre sección transversal de un solo tubo, corresponde al criterio del flujo másico, despejamos la sección transversal total. Número de tubos por la sección transversal. La sección transversal de un solo tubo, pi cuartos interno al cuadrado. Ese es el valor. No por 60 vamos a obtener la sección transversal total, que es 0,036 metros cuadrados. Conociendo la sección total, hallamos el flujo másico por unidad de sección transversal. Es este valor. Y reemplazar. Resulta laminar. Recurrimos a la ecuación 222 que está en el Ocon y Tojo para flujo por el interior de tubos en convección forzada. Es este. Bien. El que tenemos acá, tenemos W, que es el flujo másico, todo tubo. Calculamos flujo másico sobre el número de tubos. Y de esa, como hemos supuesto, aquí está, obtenemos el flujo másico por un que es 50 kilogramos por hora. Todo lo que dice significa que debe ser hallado a la temperatura media, ¿no? Eso hemos explicado en clases, en la parte teórica. Pero vemos que el subíndice de esta viscosidad, la viscosidad lleva el subíndice S, que debe ser hallada a la temperatura de superficie. Entonces, calculamos la temperatura de superficie. Como el que gana el fluido frío en este es igual al calor transmitido. Vamos a explicar un poco. Esta es la sección del tubo. Entonces, lo que es esta temperatura. A la temperatura sobre esta superficie, dando T sub S. Y la condensación ocurre sobre esta superficie. De esta película externa, la película de condensación, depende el coeficiente externo
que se conoce es dato de problema. Entonces, el calor que tiendo desde el vapor afuera, tener vapor, superficie fría, es de que se está transmitiendo desde el vapor, superficie fría, está en Q. Y la expresión de calor Q describe coeficiente por el área superficial y por la diferencia temperatura de vapor menos temperatura de superficie. Bien, expresión puede ir como en el numerador, temperatura de vapor menos superficie, y en el denominador resistencia a la película de condensación. Eso es lo que estamos mostrando acá. De esa expresión despejamos la temperatura de superficie, ya que este calor es igual también al calor gas frío, que es el metanol, y cuyo valor ya lo hemos, que está más arriba. Entonces tenemos una expresión en la que la incógnita es la temperatura de superficie, tenemos el coeficiente de convección, conocemos la área de un solo tubo, entonces aquí está. Sub-0 es el área de transferencia de externo a sub-0. Esta área está acá. En cantidad de tubos. Conocemos la longitud del tramo, que es 1,8 metros. Entonces podemos calcular esto. Y podemos calcular la resistencia que ofrece esta película de condensación. Aquí está su valor. Hasta aquí hay alguna... ¿Está claro este análisis? Bien, y de esa manera la temperatura de superficie, 97,4. Con esta temperatura hallamos la viscosidad mu sub S. Entonces, la tabla ya hemos incorporado ya en este dato importante, la viscosidad 2 de la tabla 3, de la tabla A14, con el mismo procedimiento que hemos utilizado, 0,46, la viscosidad de 0,46, damos 9 grados, la viscosidad que es 0,24. Bien, hemos hallado la viscosidad. Aquí está. Bueno, esto es 0,25. No sé si hay. La viscosidad acá es 0,24. Sí, hay, pero no es muy grande. Estamos utilizando en vez de 0,25. Bueno, es un pequeño error. Aquí es eso. Sí, aquí está, ¿no? Esto debería ser 0,25, pero muy pequeño el error. De esa manera obtenemos 22 y despejando del news el coeficiente, ¿no? El coeficiente, ya que el propósito es hallar el coeficiente H sub I, encontramos 140. Bueno, los dos coeficientes. Recordemos que la resistencia que ofrece el tubo, el problema nos sugiere despreciar, por eso es 30. Y hallamos el coeficiente externo, U sub 0. Reemplazando, resulta 109,86.
llegamos a 110. Y de la expresión de calor, damos el área, como ya tenemos los datos, trazamos, encontramos el área que es 24,4. Área, calculamos la longitud de tubería, perímetro externo por longitud total, despejando, encontramos la longitud total equivalente a 230 metros. Ahora, si la cantidad de tubos asumida es correcta, recurriendo a esta expresión que se debe al criterio de la transferencia de la longitud del tramo es dato. Reemplazamos valores y encontramos una cantidad de tubos que es mayor a 60. Esto debemos continuar la iteración. No coincide el valor asumido calculado. Entonces, en este problema, para que ustedes retomen los cálculos y continúen con el proceso hasta llegar a los resultados. Número de tubos asumido igual a número de tubos calculado o aproximadamente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hasta está claro? Entonces, como ven, es un problema bastante. Como les decía, lo interesante es saber cómo se determinan las propiedades de un fluido, precisamente agua, y es un fluido diferente. Entonces, se utilizan las tablas que están en el ojo, pero como hemos visto, hay algunas, especialmente en el tema de temperaturas, pero se trabaja con lo que se tiene, con lo que lo comentó. Queremos ser más precisos, tendríamos que recurrir a otras tablas que están en otros libros y tengo una referencia. Si ustedes en alguna situación cálculo más exacto, para las tablas o para las propiedades pueden al manual del ingeniero Tepesi. El apellido tenemos en la biblioteca. No sé si en formato electrónico también se puede conseguir. Son, creo, tomos. Entonces hay que ver cuál de estos se encuentran propiedades de los fluidos. Y ahí, bueno, vamos a tener una información más detallada, más exacta. Entre tanto, solamente tenemos el Ocon y Tojo. Entonces ahí hay que, del Ocon y Tojo, con todas las restricciones que he explicado, bueno, se toman las propiedades. Bien, pasamos a la otra parte. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer un análisis teórico de las superficies. Ya habíamos explicado ventajas sobre este tipo de cambiadores de calor con superficies extendidas. La transferencia de calor por una superficie a un medio fluido se puede incrementar aumentando el área. Aquí vemos en esta figura. Tenemos como superficie de transferencia de calor. Podemos estos elementos que se llaman aletas para aumentar la transferencia de calor. Nos explica el calor. Bueno, aquí vemos el canal también al área. A mayor área, mayor calor. Ese es el propósito. Si aumentamos el área, aumentamos. Entonces, con esta intención lo que hacemos es aumentar área. Y hay muchas formas de aumentar esta área.
muchos tipos de aletas. Aquí estamos mostrando un. Idealmente, el material de la aleta debe tener una conductividad térmica para minimizar las variaciones de temperatura desde la base hasta la. En un análisis, si esta es la base de la aleta y este es el extremo de la aleta, la base generalmente se encuentra a la temperatura de la superficie donde fijadas las aletas. Entonces, se procura utilizar material para las aletas de alta conducción, que la diferencia entre estas temperaturas sea la mínima. O sea que prácticamente se trabaja con una temperatura constante en las veces. Esto no es posible. Y el coeficiente K bajo, cuando se utilizan materiales, motiva a que la temperatura sea diferente en la base y en el. Eso se toma en cuenta en los análisis, como vamos a ver. Bien, ventajas. Aquí estamos reiterando. El empleo de aletadas o aleteadas, así también se llama, o extendidas, el objetivo de lograr un equipo compacto, es decir, de menores dimensiones. Cuando los espacios disponibles son pequeños, se utilizan superficies extendidas. Ejemplo, motor de combustión interna moderno, tenemos el radiador, el enfriador de aceite, acondicionado, etcétera, que son cambiadores con superficies extendidas. Esto porque por el espacio pequeño en un automóvil, ¿no?, de combustión interna. Entonces, eso obliga a que el cambiador de dimensiones pequeñas, el equipo compacto, a eso llamamos. Cuando el equipo es pequeño, dimensiones, decimos que se trata de un equipo compacto. Entonces, eso se logra solamente con superficies extendidas o fleteadas o aletadas. Hay una gran variedad de superficies extendidas. Aquí vemos 4. Si observamos, en el análisis utilizamos un eje X, que se fija en la aleta. El origen de este eje es la base. Y en función se van identificando los planos. Y aquí la sección de la aleta es constante. Tiene la misma área, ¿verdad? Y en este caso la sección va disminuyendo. En la base es máxima y poco a poco va a ir disminuyendo. Al extremo se hace 0. Aquí se hace sobre la base de un eje que se fija el radio. Se fija en el eje de este tubo. Tenemos la aleta. Entonces, en función de este eje, que es el radio, es cierto, es este, digamos, este eje correcto así para diferenciar. Entonces, fíjense que en la base vamos a tener una sección y en el extremo tenemos otra sección. Entonces, la sección no, en función radial no es constante. Y aquí, fíjense que el eje está fijado en la base. En la base, justamente, la sección es mayor que. Podemos decir que este es un cono truncado. Podemos tener una especie de aguja también. Entonces, todo depende de la forma de la aleta. Y así podemos encontrar un número de tipos de aletas. Su función es aumentar el área de transferencia de. Entonces, en esas figuras, estas están identificadas como la primera, aleta transversal uniforme. La segunda de sección transversal variable, como ven.
La tercera, aleta de sección uniforme. Bueno, el radial no es uniforme, pero ¿por qué decimos uniforme en corte acá? Hacemos un corte. Esta sección sí se mantiene constante, ¿no? A lo largo de toda la aleta. Bueno, en este caso no es a lo largo. Todas las secciones de la aleta, esta sección se mantiene constante. Por eso decimos sección uniforme. Pero en sí, como decía, no es uniforme. Todo, entonces, se basa también en el sistema de coordenadas que estamos utilizando. El tercer caso es la de aguja, pero yo diría aleta de aguja truncada. Aguja sí acaba en una punta truncada, pero igual se llama aleta de aguja. Aleta muy empleada no está, y la vamos a dibujar horizontalmente. Sobre un conducto se escribirán aletas de esta forma. Esto está en isométrico, de modo que dibujara de esta forma. Estas longitudinales. A lo largo del eje. Este tipo de aletas también son muy utilizados y así. Entonces, estamos con información sobre tipos de aletas. Depende también de la superficie donde se van a incorporar las aletas. Aquí tenemos también plana y superficie cilíndrica. Para superficies cilíndricas, este tipo de aletas, esta posibilidad de aletas longitudinales y cilíndricas. La ecuación general de una aleta. Para la ecuación general de una superficie extendida o aleta, debemos hacer las siguientes. Se asume que el flujo de calor es unidireccional, aunque en muchos casos es bidireccional. Unidireccional, como indica su nombre, significa único, es decir, solo en X, solo en Y, o solo en Z, o en sentido radial. Eso significa unidireccional. Los mecanismos que intervienen son la conducción dentro de la aleta, convección desde la superficie de la aleta al medio. Entonces podemos decir que este tipo de problemas es de mecanismos combinados. Hay conducción y hay... El coeficiente de transferencia de calor por convección H es uniforme sobre la superficie de la aleta. Esto también es importante aclarar, porque si quisiéramos hacer un análisis para hallar el coeficiente H de esta aleta, por ejemplo, ¿qué tendríamos que considerar? Considerar que esta superficie es una superficie con el lado caliente hacia arriba, coeficiente que voy a llamar H sub S. Y si de abajo nos va a dar un coeficiente con la condición de superficie hacia abajo. Y aquí vamos a tener otro tipo de coeficiente para superficies verticales, H sub B. Y lo mismo acá. Entonces, imagínense la complejidad
del problema si quisiera hacer un cálculo exacto. Entonces, lo que se hace es considerar como si fuese un solo H, tomar en cuenta si corresponde al lado caliente hacia arriba, lado caliente, superficie vertical, etcétera, etcétera. Es un único coeficiente. ¿Ves? Para un mejor entendimiento, este es un coeficiente medio para toda la aleta. Entonces, de esa manera entendemos el coeficiente como un valor medio de los coeficientes que se dan. ¿Dónde estamos? Acá. La temperatura de la base y la temperatura del medio fluido que rodea a la aleta se mantienen constantes. Entonces, en este análisis consideramos condiciones. Existen regímenes. El tiempo no participa en el análisis. La temperatura de la aleta y la temperatura ambiente se consideran constantes con el tiempo. La temperatura de la aleta varía desde la base hasta el extremo de la aleta. Eso significa que el material de la aleta no es muy elevado. Esto da lugar a diferencia de temperaturas. Luego, la actividad térmica del material de la aleta es constante, es decir, no varía con la temperatura. La radiación desde la superficie es significante. Entonces, solamente conducción en la pared de la superficie al medio. No se toma en cuenta. Y la conductividad térmica se considera prácticamente no varía con la temperatura. Entonces, con todas las consideraciones, procedemos a la deducción del. Para ello, vamos a elegir este tipo de. El eje para el análisis que estamos utilizando es un eje en sentido X y un sector de esta aleta que tiene un espesor de X, tiene un área para la A sub X, es decir, varía en función de X, como vemos, no es sección transversal, no es constante, sino varía en función de X. Entonces, hay un área para la transferencia de calor, hay una superficie para la que estamos llamando diferencial A sub S, y el calor es X, como se observa. Bien. Haciendo un balance en el volumen de control, a ese punto llamamos volumen de control. Calor que ingresa a X. A ver, vamos a ir aclarando un poco más. La posición primero. Entonces, si este es este sistema de coordenada, solo tengo, entonces la posición X es esta. El origen acá. Esta sería la posición X. Y la posición de otro plano, es decir, de la base, sería X más diferencial. De esa manera estamos identificando las posiciones de uno y de este plano. Para este plano, la posición es X, y para esta posición es X más diferencial de X.
calor que ingresa en la posición X menos calor que sale X más diferencial de X es igual al calor por medio. Aquí está la expresión, más concretamente, por forma conveniente, y sabemos que por la ley que hemos visto en conducción, el calor que es menos K por área, por la derivada del aspecto de X, siendo A sub C el área de la sección transversal que varía, digamos, no es una sección constante, sino varía. Bien, el calor que sale X más diferencial de X se expresa de esta manera. Además, la variación del calor es respecto de X por el diferencial de X. El calor por convección se expresa de esta manera. Y en esta parte, en esta expresión diferencial A sub S es la superficial del elemento diferencial. Identificamos esa superficie acá. En contacto con el medio ambiente, diferencial para la convección. Esta área diferencial se puede escribir como el perímetro, que también va a variar en función de X por el diferencial de X. De X es el perímetro del área, A sub es A con X. Reemplazando en la llegamos a esta expresión. ¿Qué es la ecuación diferencial general de la superficie? Sabemos que el área transversal va de X, por eso está dentro del paréntesis respecto de X de toda esta expresión, en menos H de conversión sobre K por el perímetro que también y X y por la diferencia de temperaturas. T es la temperatura y T infinito es la temperatura del medio. Es la ecuación general de la superficie extendida. A partir de esta ecuación general se puede hacer para aletas específicas. En este caso vamos a hacer el análisis para aleta transversal uniforme. Entonces, sobre la base de que es la ecuación diferencial, es una ecuación de segundo orden. Para resolver hay varios métodos. Ustedes han llevado a la materia de ecuaciones diferenciales y saben, seguramente han visto varios métodos. El punto general consiste en encontrar la ecuación general. Para cada tipo de ecuación diferencial hay una solución general. Esa solución general lleva coeficientes. Se los encuentra aplicando las condiciones de contorno para llegar finalmente a la solución particular, ¿no? Que se sigue para resolver ecuaciones de este tipo. Entonces, vamos a hacer un análisis de las soluciones particulares. En el caso de sección transversal uniforme, hemos visto ya sección uniforme que en función de sección no cambia, es constante. Y eso puede darse en este tipo de en este otro tipo. La sección transversal es constante. Adecuamos la ecuación general obtenida con las siguientes consideraciones. Cada aleta se une a una superficie base de temperatura T sub 0 igual a T sub B. Entonces, estas aletas están unidas a la base. La base tiene T sub B. La A sub C es una constante. Superficial A sub S se escribe como todo el perímetro por el área transversal. ¿Qué es el perímetro? Por tanto, la ecuación general de aletas se escribe de esta manera, ¿no?
el área transversal deja de ser una constante, deja de ser variable x, el perímetro deja de ser variable en función de x, por tanto, la ecuación se reduce a esta. Para resolver esta ecuación, hacemos un cambio de variable, damos θ de x a la expresión diferencia de temperatura, llamamos m cuadrado a la expresión h sobre p sobre c. Por tanto, llegamos a esta expresión que es más simple, Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes cuya solución general es de esta forma, o también podemos escribir de esta forma. Por ejemplo, si es la primera forma, lo que tenemos que obtener en particular son los coeficientes C1 y C2. Y si utilizamos esta segunda forma, lo que debemos obtener son los A y B a partir de las condiciones de contorno. Entonces, para estas ecuaciones, es decir, hallar los coeficientes, ya sea C1, C2 de la primera o A y B, consideramos 4 casos. El primer caso, una aleta muy larga. Es una aleta con una temperatura en el extremo, es decir, en X igual a L. El tercer caso, cuando existe aislamiento en el extremo, en uno de los extremos. El último caso, cuando la conducción del extremo es igual a la convección desde el otro extremo. Entonces, para estos diferentes casos, establecemos primero las condiciones de contorno. Por ejemplo, en el primero se trata de una aleta muy larga, es decir, la longitud de esa aleta es prácticamente. Estas son las condiciones de contorno. Θ es igual a θ sub 0 en x igual a 0, es decir, en la base. Θ se hace igual a 0 en x igual a infinito, extremo de la aleta. La aleta es sumamente larga, es prácticamente infinita. Entonces, resolviendo con estas condiciones de contorno, hallamos la solución particular, que es esta. Temperaturas igual a E base de los al exponente m por x, m por x. Aquí podemos observar las dos variables. Temperatura y la posición. En otras palabras, tenemos una expresión de temperatura en función de la posición en la aleta. Es decir, podemos encontrar la temperatura desde la base hasta el extremo. Si aquí tenemos un valor para X, entonces temperatura para esa posición de plano, ¿no? ¿Se entiende? En función de X. En el segundo caso, se conoce la temperatura en X igual a L. Entonces, las condiciones de con θ igual a θ sub 0 en la base y θ igual a θ sub 0. Resolviendo, hallamos la expresión que es más compleja que la primera. Pero también vemos que se trata de una temperatura función de la posición. Fíjense que X se también acá. Este término es prácticamente que se encuentra con las condiciones de contorno. La temperatura es conocida en el extremo. Entonces, con esas condiciones, este valor que es constante. Y esta es la expresión que está en función. El tercer caso. Un extremo está aislado.
tanto, las condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0 en X igual a 0. Y como está aislado, el calor por conducción es igual a 0. X igual a L, es decir, en el extremo. Esta es la solución particular, recurriendo a la primera expresión, es decir, a esta. Y recurriendo a esta segunda expresión, se llama la otra forma. Ambas son equivalentes. También son formas de X. Temperatura función de X, los dos términos, y aquí están solamente en el primero. Y el cuarto caso, conducción al extremo es igual a la convección de las condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0 en la base, conducción, el calor por conducción y calor por convección en el extremo, en X igual a L. La solución hallada finalmente es una expresión función de trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Pero también podemos resumir como tensión de la posición únicamente. Bien, estos resultados se resumen en esta tabla. Caso. Transferencia de calor, conducción. Las has visto, pero también aquí tenemos el calor transferido. El calor transferido desde la aleta. Caso B, cuando las condiciones son de pérdida de calor, es decir, no hay calor transferido. La solución y el calor. Se conoce una temperatura, no de la solución y el calor transferido. Para aleta infinita, la solución y el calor transferido. Aquí está la aclaración de que θ es la diferencia de temperatura incógnita menos temperatura del θ sub B, temperatura conocida en la temperatura en el medio ambiente. El valor de m cuadrado y el valor de m mayúscula. Entonces vemos que funciones particulares nos dan la distribución de temperaturas a lo largo de las aletas. El calor transfiere mediante estas expresiones. Bien, hay varios. Para hallar ya sea temperatura, ya sea calor u otro parámetro de interés en superficies extendidas. Uno de los métodos tal vez más sencillo es el método recurriendo de una aleta. La parte matemática, como han visto, es sumamente complicada. En los diferentes libros van a encontrar métodos. Entonces, en esta parte, nosotros en este método, que es de eficiencia de una aleta o rendimiento de una aleta. Entonces, el calor se da de esta manera. Sub T es el calor total transferido por la superficie con aletas. A ver, con aletas. Áreas, es decir, tomando en cuenta el área y el área con aletas. A ver, me explico. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos hallar el calor, tendríamos que ser claros. El calor transferido desde esta aleta
o el calor total transaleta más esta superficie sin aleta. Entonces, la expresión que hemos mostrado nos da el calor que se transfiere, mejor, más claros todavía, el calor transferido a la superficie que no tiene aletas y también de esta superficie aletada. Es decir, estamos hablando de un calor total. Entonces la expresión nos da total de la superficie sin aletas, superficie aletada o aleteada. Entonces, a eso nos referimos. Al producto del coeficiente de la superficie aleteada que multiplica a sub 0 es la superficie sin aletas, a sub f es el área de aletas. ¿Dónde está eso? Más abajo. A ver. A sub f. Bueno, aquí también estamos utilizando en la nomenclatura ese A de aleta. F, a ver, vamos a aclarar. Hablando de Moisés, estamos utilizando F de flat, que traducido al castellano, aleta. Pero también, por un no error, sino, bueno, se pasó este detalle, estamos utilizando A de aleta. Por eso, A sub F, área de aleta. Aquí estamos utilizando A sub A, lo correcto sería corregir esto a A, pero con esta aclaración no hay lugar a equivocación. A sub F como superficie de aletas o A sub A es lo mismo. Aquí lo mismo, pasa a sub F sería el rendimiento de aleta. Entonces tendríamos que corregir de esta forma, pero no importa si utilizamos eta sub A, nos referimos a lo mismo, que se obtiene de gráficas. Cada tiene una gráfica para obtener el rendimiento. T sub A es la temperatura de la aleta, aquí está bien, estamos utilizando A de aleta. Y T infinito es la temperatura del medio. Hay otras formas que se le da a esta expresión. Aquí estamos identificando Q sub T como al igual la suma del calor Q sub 0, calor de presión desde el área sin aletas. Y Q sub, ¿dónde está? Ya. Este calor Q sub 0 es H sub 0 por la diferencia de temperatura, siendo H sub 0 coeficiente de superficie sin aletas. A sub 0 es la superficie sin aletas. T sub 0 es la temperatura de la superficie. Van a ver en otros casos que T sub 0 es lo mismo que T sub. También esto para evitar es lo mismo que T sub E. Es decir, se refiere a la temperatura de la base. ¿No? Es lo mismo. Es la temperatura del medio. Q sub F es el calor transmitido desde la superficie de las aletas. La expresión H sub F por A sub F, eta sub F y la diferencia de... En esta expresión, H sub F es el coeficiente de convección sobre las superficies. A sub F es la superficie total de F.
Eta sub F es el rendimiento de la aleta, obtiene de gráficas. T sub F es la temperatura de las aletas. Pero ahora tenemos un problema. Es el hecho de que la temperatura es a lo largo de la aleta. En la base vamos a tener una temperatura, vamos a llamar, a ver, para que se note. En la base vamos a tener una temperatura T sub E. Y en el extremo vamos a tener una temperatura L. Entonces, como temperatura de aleta, ahí está un problema. En el extremo de la aleta se puede determinar con ayuda de las que son las soluciones particulares. La temperatura generalmente es dato, es la temperatura de la base o de la donde está vinculada la aleta. Y esto se calcula por la aleta recurriendo a la solución particular. Tiene por cálculo. Pero necesitamos una temperatura de aleta. Entonces es tomar un valor medio. Para la temperatura de aleta se toma un valor medio entre texturas, es decir, la temperatura más la temperatura de la aleta sobre 2. Con eso se trabaja en la expresión. Bueno, dando el subíndice F, es igual al subíndice A, al F de flat, ¿no? Ya hemos explicado. Entonces, aquí está. La temperatura de la aleta se toma como un valor medio. La temperatura de la base, la temperatura del extremo, sobre 2. Estamos en base. También se utiliza T sub 0 y T sub L en aleta. Obtenida mediante la solución la solución particular. Entonces, reemplazando. Pero aquí tenemos dos coeficientes diferentes. H sub 0 es el coeficiente de convección sobre la superficie donde se asienta la aleta. Y H sub F es el coeficiente de convección de la aleta. Entonces, para fijar esta expresión, se considera que son iguales. Yo diría aproximadamente iguales. El área de aleta va a ser N el área de una aleta. N es el número de aleta. Y A sub F1 es el área solamente de una aleta. Lo mismo para el área de la superficie sin aletas, N es el área entre dos aletas, el área entre dos aletas. Por tanto, reemplazando en la expresión de esta manera, donde N, estamos aclarando aletas, H es un único coeficiente de convección que se consigue tanto para la superficie sin aletas como la superficie aletas. A sub 0,1 es el área libre en las. Esta es la diferencia de temperaturas de la base y el. Y A sub F1 es el área de una aleta, de la aleta, temperatura de la aleta menos temperatura. Entonces, se trabaja con esta expresión en el problema. Para allá, como decía, hay gráficas para cada tipo de aleta. Por ejemplo, este tipo de aletas. Aletas circulares, puestas sobre un conducto cilíndrico. En el eje de las ordenadas tenemos el rendimiento de esto, y en el eje de las abscisas
tenemos un que está dado de esta forma, donde L sub C, y está explicado acá, eres L sub C en función de L, que es esta de la letra, T es el especial. Producto de L sub C por el coeficiente de conducción del material de la letra. Entonces, ¿cómo identificamos a través de la expresión R sub 2C sobre R sub 1, dimensiones R sub 1, R sub 2, etcétera? Si el valor sale 1, se utiliza esta primera curva. Si el valor sale 2, etcétera, etcétera. Si encontramos un valor que no coincide con, se puede hacer una interpolación gráfica. Es posible. Entonces, mediante esta gráfica obtenemos el rendimiento. Para otro tipo de aletas, como ven, tenemos otras gráficas y el procedimiento básicamente es el mismo. No es el mismo que este. El rendimiento es en el eje de las nadas, lo mismo que en este caso. Entonces, el tipo de aleta se recurre a la gradiente. Bueno, a continuación tenemos un problema que quisiera yo dejarlo, Ana, para explicarlo con más detalle. Para el día de mañana, lo que quiero pedirles, bueno, tengo una cita con el médico prácticamente a las 9 de la mañana y el tiempo que vamos a disponer va a ser muy corto. Empezaremos las clases y va a ser una sola clase para los dos grupos a las 7 menos cuarto. Entonces, pasemos clases a esa hora y así tiempo para llegar a mi consulta en el seguro universitario. Entonces les pido eso, que las clases para los dos empiecen a las 7 menos cuarto hasta las 8 y cuarto, ¿no? Reglamentario, ¿no? Que se toma para las clases. Por favor, les pido eso, empezar las clases 7 menos cuarto hasta las 8. Les repito, para ambos grupos. Entonces, en esta clase de mañana vamos a completar el problema y con todo el detalle necesario. Quede clarísimo esto. Bueno, chicos, todo por esta clase. Y bueno, nos encontramos a las 7 menos cuarto. De todas maneras, puedan participar de esa clase como esta, voy a grabar y la voy a hacer. Entonces, esto para las personas tal vez tengan cruce con alguna materia, entonces vamos a tener la clase también grabado. Bien, chicos, eso, y nos encontramos el día de mañana.